Ahí está, ya estamos al aire. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Y bienvenidos como cada jueves a ñoñoteca, el podcast para los ñoños y las ñoñas que todos llevamos de entre. Me acompañan como cada semana, mis amigos, mis cuates, mosqueteros de Tulancingo para el mundo, desde su búnker allá en Doha, en Qatar, el joven Ahmed Díaz. ¿Cómo estás, Ak? Hola, bienvenidos a Fútbol Picante. No es cierto. Hola Emma, hola Vlad. Bien, bien, aquí viendo muchos partidos de fútbol, creo que Vlad igual, creo que Emma igual, entonces, creo que vamos a hablar de series, ¿no? Y de películas, vamos a hablar de nuestros tipos favoritos, pero también he tenido tiempo para ver alguna que otra serie para comentar en el programa y feliz yo creo que del tema que vamos a hablar hoy, de las películas que traemos, que están chidas. Chulada, chulada, joven Díaz. Espero que el calor no te esté agüitando allá en Doha. Y pues mientras, acá en Pachuquita, nuestro querido Divo, párroco del metal, el increíble Vladimir Mesa. ¿Cómo estás, Vlad? Hola Emma, hola, ¿cómo están? Bien, 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 muy contento también, ¿no? Como dice Ak, sobre todo hemos estado viendo fútbol, esa es la verdad, ¿no? En los tiempos que tenemos, ¿no? Y entre clases nos escapamos a ver cómo va el mundial. Y pues sí ha sido menos intenso el lado ñoño o cinéfilo, pero también, ¿no? También le seguimos dando a eso y hoy también como Ak, ¿no? Yo creo que traemos un tema muy chido, ¿no? Que da para todo un análisis más profundo y pues a ver qué tal nos sale, pero muy contento, cómo no. Pues ahí está, ahí está. Ya inició el Mundial Qatar 2022, el Mundial de la Infamia. Pero también tremendo rompequinielas. Entonces, vamos a dedicar un ratito a Qatar. Pero el día de hoy conmemoramos un aniversario más del inicio de la guerra, de la Revolución Mexicana. Y qué mejor manera que haciéndolo con nuestras charlas de cine, ¿no? Pero para no dejarlo solo en películas que tratan la Revolución Mexicana, pues decidimos hacerlo un poquito más grande y hablar de películas que tratan sobre movimientos sociales o sobre revoluciones, ¿no? Entonces, decidimos hacerlo y creo que hoy traemos un cóctel muy variado de películas que van desde, claro, la versión y la interpretación del suceso histórico tal cual, pasando por una distopía que nos habla del totalitarismo y pues también tenemos una lección sobre revoluciones para niños, ¿no? Entonces, creo que el día de hoy traemos buen cóctel de chile, mole y pozole, ¿no? Entonces, quédense porque se va a poner chidongongue, ¿no? Entonces, va a estar padre. ¿Se acuerdan cuando el perro Bermúdez anunciaba al ritmo Dance, esa famosa compilación de discos de música electrónica? No, No, Muy mal, muchachos, muy mal. Terrible, terrible. Hoy sí me fallan con las referencias noventeras. Pero bueno, ahí está el tema de hoy, estamos jóvenes. cine revolucionario. Pero como cada semana, pregunta detonadora. Hoy sí quiero dejar de lado, ¿no? Quiero dejar de lado el que estamos viendo porque está el mundial, ¿no? Entonces, cuéntenos la bandita que ha estado viendo. Creo que hoy le damos la prioridad a la bandita para que nos diga qué vio. Pero mientras, ustedes cuéntenos cómo vieron el partido de México, muchachos. Pues yo justo lo comentábamos ahorita antes, ¿no? Vamos a hacerlo rápido para no espantar a la gente que no es futbolera y sí es cinéfila, pero yo lo que los comentaba es que decía que no es el desastre que todo el mundo nos vendía en los medios, pero tampoco es así como que así, wow, ¿no? Lo que sí es que, bueno, la semana pasada platicamos en el Teca Extra, que mundialera, que que yo decía, ¿no? Que México sí podía, sí tenía posibilidades de sacarle puntos y hasta de ganarle a Argentina, y lo sostengo, ¿no? Y yo creo que el sábado va a estar muy bueno, muy, muy bueno, ¿no? En una de esas ya hasta nos habíamos de aventar una transmisión especial para ver cómo Ahmed rey y llora al mismo tiempo, feliz de ver ganar a la selección y triste de ver cómo se elimina a Messi, ¿no? Pero bueno, no sé tú, y yo creo que tengo que decir que, ¿qué día fue el martes, verdad? sí. Estaba súper desvelado, ¿no? Me levanté a las 4 de la mañana, ¿no? Terminando el partido de la una, llegué ya a dormir, ¿no? Hasta las 8.
Entonces, es un mundial atípico en ese sentido porque uno se tiene que desvelar. ¿Qué me pareció el partido de México? Yo creo que bien planteado, ¿no? Se ve que sí lo trabajó Tata Martino, los movimientos, ¿no? En media cancha sobre todo. Le hace falta un buen centro delantero a México, ¿no? O que le surtan de balones. A veces van a ser más esfuerzos individuales que colectivos en la última zona. Y creo que esa última parte se tiene que trabajar contra Argentina. Argentina va a salir con todo y pierde, se regresa a casa y para ellos es el fin del mundo, ¿no? Para los argentinos. Para nosotros es como, pues perdieron otra vez, ¿no? Pero para los argentinos sí es algo fuerte. Entonces va a estar muy interesante el partido y véanlo, ¿no? Y síganos, ¿no? Vamos a hacer como fútbol picante cuando se pelea, ¿no? Porque Vlad y Emma son muy críticos de Messi y yo soy muy fan de la Argentina. Entonces, Estaremos aquí. Sí, digo, yo sí reconozco que Messi es un gran futbolista, pero sí, también hay que atenuarlo, ¿no? Al mismo tiempo también hay que atenuar a Don Cristiano Ronaldo, ¿no? Con penales. Jugó bien la selección, la realidad es que si hay Penal, ¿qué gol metió Messi? En fin, continúa. si había un partido que había que ganar, creo que fue pero hay que decirlo, Polonia es un equipo que se cierra mucho, dadas también sus limitaciones, pero México jugó bien, me gustó el planteamiento del Tata Martino. Es cierto que hace falta un delantero matón, pero ya estamos tramitando nacionalizar a Nico Ibáñez. no, estamos planteando a Nico y a Hugo Sánchez que regrese, ¿no? A Hugo Sánchez y a Juan Dineno. A Juan Dineno, que se ve que ¿Quién es? ¿Quién es ese? El más grande ídolo universitario. Juega en las talachas. No, hasta creo. Pero creo que sí jugó bien. Y ocurre algo. No hay presión para México el próximo sábado. Quien tiene la presión sí es Argentina, ¿no? Entonces vamos a ver una Argentina frenética. Y vamos a ver si realmente los argentinos saben jugar bajo presión, cosa que no todo mundo sabe. Y vamos a ver qué tanto puede aguantar México, ¿no? Se va a poner bueno, entonces ahí verán nuestra video reacción. A mí con mis calzones verde, blanco y rojos, así celebrando. Ay, no. No te hagas. Ya saben, si gana México, se va al reloj monumental en calzones, en calzones, verde, blanco y rojo, ¿no? Una cosa tremenda. ¿Y qué selección es la que más les ha gustado, ¿Qué selección es la que más les ha gustado? Yo, España. Les comentaba a Vlad que a mí me gustó mucho España. Juegan como mejor que la del 2010. Hay un gol que no me acuerdo si fue el segundo, que son como 30 toques seguidos, ¿no? Entonces, por todo el campo. Entonces, están muy bien entrenados tácticamente, juegan sin 9, es muy innovador. Sigue siendo innovador, ¿no? Cuando ves una formación sin un delantero, porque varios llegan a cubrir esa zona. Entonces, está muy bien trabajado. Me gustó mucho el segundo tiempo de Japón, yo creo que es la sorpresa. Hoy no vi a Portugal, pero dice Vlad que Cristiano está en otro nivel, como para venirse a los Pumas. No, eso ya es ofensivo, francamente, güey. ¿Qué pasó, güey? No. Calma. No tiene equipo, no tiene equipo. Tricampeón, tetracampeón. Afortunadamente, ¿no? La pesadilla quedó atrás, güey. Acá que se hunda el holandés errante, que se hunda en la ignominia, ¿no? Su nombre se pierda, ¿no? En el basurero de la historia. Pero bueno, sí. A mí me gustó mucho, Inglaterra, pero no tenía gran rival. Y me gustó mucho Francia. La verdad es que a mí Francia es quien más me ha gustado hasta ahorita. Portugal, yo lo que decía, de la mitad para adelante son muy buenos, pero de la mitad para atrás, ay, Dios mío, ¿no? En fin, a ver cómo les va. Me ha gustado Inglaterra, sobre todo porque hace lucir a Harry Maguire, ¿no? Entonces, no. Es impresionante que sí juegue en su selección, ¿no? Es increíble. Es increíble. Que un petardo de ese nivel pueda jugar bien a nivel selección, ¿no? Y se está para los Pumas, para que vean. No, acá acaba ganando Copa Libertadores, Vlad, tremendo. Es como el Picolín, ¿no? Como el Picolín, sí, ¿no? Yo creo que sí se dan un quien vive, ¿eh?
Me ha gustado Inglaterra, me gustó mucho el funcionamiento de Japón, juega muy bonito, No lo vi. juega bonito, tiene mucho pundonor, me gustó. Y pues, híjole, también creo que lo de España es impresionante. Yo sé que Costa Rica es una selección que apenas si pudo clasificar al Mundial, pero eso no quita que España hizo la chamba y le hizo muy bien, ¿no? Entonces, bastante bien. ¿Quién los decepcionó ya para irnos de lleno al programa? Sí, para que si no, los que vinieron por hablar de cine ya se nos van a ir. Ujú. A mí Argentina, pero francamente ya lo esperaba, ¿no? O sea, a lo que voy, todo el mundo decía, es la inmensa favorita, y quedó claro lo que yo ya decía. Vean el programa en Spotify, ¿no? De la semana pasada, nuestra biblioteca especial extra, y yo ya comentaba, ¿no? Que estaba estaba sobrevalorado, o sea que es un buen equipo. Messi está en un gran nivel, pero no tenía tanto como todo el mundo estaba diciendo, ¿no? Entonces ya lo veía, ¿no? Y ojalá que no, pero probablemente Alemania se va a terminar yendo también en la primera ronda, ¿no? En fin. Yo creo que lo de Argentina fue un accidente, ¿no? De eso que ocurre 1 de 100. Pues ojalá le pase un 2 de Pero 100. lo de Alemania, creo que Juan Carlos Osorio abrió como las veretas, ¿no? A partir de su formación táctica, y todo el mundo le hace daño a Alemania. Ese Osorio, qué poco lo valoramos y Sí, qué ¿no? visionario era. Y ya, Creo que lo decía Emma, ¿no? Que yo sí. creo que era Emma que lo decía, ¿no? Que era un visionario, sí, cierto, güey. Y ojo, que ya se candidateó, junto con el profe Guillermo Almohada para dirigir a la selección, ¿no? Entonces, digo, quede quien quede, creo que está chido, pero pues a ver, ¿no? A mí me decepcionó Uruguay, fíjense. Creo Ahí que sí. este Uruguay no tiene gente que pueda surtirle bien balones a Luis Suárez Ujú. y a Edinson Cavani, ¿no? Está Federico Valverde, pero su función es otra, es más un volante que un creativo. Y los otros dos muchachos que están en realidad funcionan más como contención, ¿no? Entonces son inoperantes a la hora de atacar. Y la realidad es que tanto Suárez no está en buena forma física y Cavani pues ya no está tampoco para dar trotes, ¿no? Entonces veo a una Uruguay que está hecha a base, con base en la garra charrúa, pero creo que no va a ser suficiente, ¿eh? Y menos si tienes un equipo que te presiona como Ghana presionó a Portugal en ciertos momentos del partido, ¿eh? Es que yo creo que el nivel de muchas selecciones del Mundial no ha sido competitivo. Holanda igual dejó mucho que desear. Sí, Bélgica sí. ayer contra Canadá. Yo creo que peor Bélgica que Holanda todavía. Entonces, si se dan cuenta, yo creo que hemos empezado con muchas sorpresas, pero por el nivel muy bajo que han presentado algunas selecciones, ¿eh? Va a estar bueno porque a lo mejor está impredecible el mundial y eso va a ser Entonces bueno. va a estar bueno, va a estar bueno. Pues bueno, películas revolucionarias. Ya vámonos a comerciales. Ya. ¿Qué dijiste? Ah, Eres un estúpido. bueno, yo vi 1899, la comento la próxima semana. Ok, perfecto. Entonces nos das tiempo. ¿Vieron Andor? Ya al Todavía final de no. temporada. Ok, Todavía no. entonces no diré nada porque tampoco la he visto. Entonces, vámonos con cine revolucionario. Como ustedes saben, fue el aniversario, si la memoria no me falla, 112, ¿no? Sí, 112. 112. Por ahí ya iba a decir 114, pero qué bueno que le dudé. Aniversario 112 del inicio de la Revolución Mexicana. Ya saben, este movimiento armado que se gestó en nuestro país. En primer lugar, pues bueno, para derrocar a Porfirio Díaz, y lo vemos desde los elementos más básicos, derrocar la dictadura de Porfirio Díaz y que sirvió a la postre para sentar las bases de lo que hoy conocemos como el México moderno, el México contemporáneo, ¿no? Entonces, una lucha encarnizada que duró 10 años y que ha generado un montón de elementos, de imaginario, de algarabía, ¿no? De victorias, de derrotas, pero que sin duda pues forma parte de nuestra hebra cultural, que es algo sensacional. Y tomando eso,
como leitmotiv, pues hoy vamos a hablar de algunas pelis que hemos tomado pues para hablar del tema de las revoluciones. Entonces, pues quédense porque esto se va a poner bien bonito. ¿A poco no, párroco? Cómo no, cómo no. Siempre es interesante ver todas esas visiones, ¿no? Más allá de que luego muchas veces se hable ya a la distancia de ciertas distorsiones, de que los últimos 20 años haya aparecido gente de repente defendiendo pues el lado derrocado, ese tipo de cosas. A pesar de todo eso, yo creo que siempre es bueno entender las motivaciones que tiene una sociedad para tratar de cambiar su statu quo, ¿no? Y no hablamos nada más de momentos muy malos, sino simplemente podemos hablar de desigualdades que un día la gente dice hasta aquí. Entonces, cuando en el cine o en los productos podemos encontrar ese planteamiento de qué lleva a las personas a establecer los límites sociales, es algo muy interesante, muy, muy interesante ver. Justamente ahorita, bueno, insisto, preguntabas de Andor, a mí lo que me está gustando tanto de Andor es eso, justamente, que está planteando cómo es que la gente a la que le valían las cosas empieza a verse envuelta en las desigualdades, empieza a sufrirlas en carne propia, ¿no? Entonces, eso siempre va a ser muy interesante. Entonces, traemos digo, no es por presumir, pero traemos un programazo que diga como cada 8 días. Y el día de hoy abrimos con una película que curiosamente es de Disney Pixar, ¿no? Es de Pixar, pero de la época en la que Pixar apenas empezaba, ¿no? En la que pues no los veíamos flaquear con ciertas historias o buscar conmover al público de la manera a lo mejor más fácil o de la manera más a veces maniquea, ¿no? Y la película que traemos como primer ejemplo de cine que trata las revoluciones, pues es Bichos, una aventura en miniatura, dirigida nada más y nada menos que por John Lasseter, uno de los fundadores de Pixar, que hoy en día ya ni siquiera forma parte de este estudio. Eh, y que trata la historia de una colonia de hormigas, la cual cada temporada, cada verano, rinde tributo a una colonia de saltamontes a los cuales pues les da toda sus recolección de semillas, ¿no? Entonces, debido a ello, pues las hormiguitas están tratando de juntar la cosecha anual, pero debido al error de uno de los miembros de su comunidad, una hormiga muy inteligente, muy creativa, pero algo torpe, llamado Flick, pues la cosecha termina perdiéndose y esto hace que los saltamontes amenacen a la colonia con el doble de tributo o si no pues pagarán las consecuencias. Ante esto Flick emprende una aventura para encontrar a unos guerreros que le ayuden a enfrentar a sus opresores y con ello pues liberar a las hormiguitas del yugo de los malvados saltamontes. Una película tremendísima y que me parece que biológicamente es adecuada porque las hormigas y los saltamontes no se llevan, una cosa tremenda. Creo que si queremos enseñarle a los niños planteamientos que ha escrito Carlos Marx, por ejemplo, y también para hablarles sobre lo que es una revolución, sobre lo que es la desigualdad o la opresión, creo que este sirve de un ejemplo muy didáctico, ¿no? ¿Por qué? Porque trata, por ejemplo, trata el tema obviamente de las revoluciones, pero también habla del tema de seguir las causas comunes, las causas del pueblo, que en este caso está representado por las hormiguitas que tratan de liberarse de sus opresores, que son los horribles saltamontes, ¿no? Entonces aquí vemos una analogía entre la clase trabajadora o el proletariado, pero también entre la clase capitalista que termina oprimiendo al trabajador. Flick, pues obviamente es una representación del trabajador, del proletario,
que debido a que no es dueña de los medios de producción, pues tiene que vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. Pero la fuerza de trabajo de mi querido Flick, pues no solo consiste en la fuerza de sus tremendos brazos, de sus tremendos bíceps y de ese exoesqueleto tremendo que se carga, sino también cuenta con el poder pues de su mente, de su imaginación, y eso lo hace todavía alguien mucho más impresionante para los tiempos en los que vive, ¿no? Porque no solo vive de su fuerza de trabajo, sino también de su creatividad, ¿no? De su trabajo creativo, ¿no? Que también pues sirve al trabajo industrial. Entonces ocurre algo bien interesante porque Flick es un individuo que toma conciencia de sí mismo y de la manera en la cual viven oprimidos, ¿no? Pero al darse cuenta de su propia individualidad, a pesar de ser el miembro de una colonia de hormigas, él no decide irse por el lado nihilista de la vida, ¿no? El pensar simplemente de manera individual y para su propio beneficio, ¿no? Sino que más bien nuestro muchacho realmente piensa a favor de la colonia, ¿no? De la colonia de las hormigas. Y ocurre algo bien interesante porque si bien vemos que las hormigas están gobernadas por una hormiga reina, lo cual pues sería una analogía de la monarquía, curiosamente tanto la reina como la princesa que aparecen en Bichos, pues parecen fungir más como una especie de monarquía parlamentaria, no una monarquía absolutista, o incluso como un gobierno democrático, porque escuchan a todos sus allegados, ¿no? E incluso parece que su toma y poder de decisión no es tanto o no es tan absoluto como el que ocurre en las monarquías absolutistas de la vida real. Y finalmente pues tenemos a los bonitos guerreros que convoca Flick, que aquí podemos ver, que en realidad pues son unos artistas de circo, ¿no? Conformados por un escarabajo pelotero, un insecto palo, unas chinchillas rusas que son sensacionales, una catarina, una mantis religiosa y una oruga, que es súper genial, e incluso pues una polilla, ¿no? Y que son esa analogía sobre la otredad, sobre la diversidad del mundo. E incluso ahora que vemos Bichos más de 20 años después, vemos que estos insectos, estos artistas de circo, pues representan una otredad muy diversa, ¿no? Por ejemplo, tenemos a un adulto mayor que es la mantis religiosa, por ejemplo. Tenemos incluso a las comunidades LGBTIQA+, ¿no? Que son representadas por medio de la Catarina, ¿no? Entonces, si bien juega con ciertos estereotipos, lo cierto es que nos ayuda, creo que ayuda a los peques, a los más pequeños de la casa, pero también a los más grandes a comprender por qué en ambientes donde existe la desigualdad vale la pena luchar por generar una sociedad mucho más conjunta, que pelee por las causas en común y que a través de esa diversidad luchen por la igualdad, ¿no? Entonces, a mí me parece una película que sirve bastante para enseñar este tipo de conceptos y pues también para ir formando a los peques de la casa y a los no tan peques sobre por qué es importante luchar por la igualdad. Pero díganme ustedes, muchachones, ¿qué les pareció Bichos, una aventura en miniatura? San Bombase. Fíjate que yo me acuerdo que no fue una de las primeras películas que vi de Pixar, creo que es la primera, si no me equivoco, ¿no? Entonces, Es Toy Story, la primera es Toy Story. bueno, ok, sí, cierto, tiene razón. Sí es cierto, me comenta Luz que me faltó que hay una araña viuda negra, que además es una araña viuda negra viuda porque se le muere el marido, ¿no? Entonces también nos habla de las familias monoparental, chulada la película. Claro que también se los comen, pero bueno. Sí, ¿no? Ahí faltaría la analogía de quién representan toda esta otra edad, ¿no? Pero bueno. Bueno, antes de que comente, perdón, por acá en los comentarios está Katia Pizarro, saludos, Katia, y Ricardo Gaitán, saludos, ñoño, saludos, Ricardo, gracias por estar por aquí como siempre, ¿no? Síganos dejando sus comentarios, qué vieron ustedes y qué películas sobre revolucionarias, o más dicho, sobre revoluciones, les gustan a ustedes, ¿no? Y nos recomiendan. Bueno, fíjate que yo, insisto, fue de las primeras películas de Pixar
pero no la vi en su momento, no me llamaba la atención, la verdad. Fue hasta tiempo después que la pude ver y sí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Porque es bien curioso cómo tantas personas, sobre todo en Estados Unidos, pero en general a lo largo del mundo, critican esta cuestión de no, estos pensamientos chairos, no, malditos comunistas, no sé qué, pero la mitad de los productos que hablan de un cambio social hacen analogía a las premisas marxistas, esa es la verdad, ¿no? Y la gente se la pasa diciendo, ¿no? Luego hay gente que dice, no, es que ya el marxismo nunca ha funcionado, ¿no? Y aún así les encanta este tipo de películas, les encantan cosas como The Walking Dead, ¿no? Pero critican el socialismo, entonces, y que todas las películas de una sociedad posapocalíptica básicamente lo que hacen es establecer las premisas del marxismo-leninismo, en fin, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Iba a decir que no iba a poner Chairo en este programa, pero va a ser un poco difícil que no lo haga, ¿no? Entonces, aquí hay varios elementos que me parecen interesantes, pero yo creo que ya descubriste casi todos, Emma. Entonces, a mí, insisto, me llama la atención cómo estos productos, Pixar, antes de que se volviera tan repetitiva, ya tenía esas premisas más liberales, ¿no? O sea, ya era una empresa con unos valores muy liberales y no tenía miedo a plantearlos como tal, ¿no? Entonces, es algo muy común en muchas películas para niños, porque a fin de cuentas, siempre, yo lo he mencionado antes en las críticas que hago de Pixar, de que siempre es la misma historia, ¿no? Un personaje que no está contento con su statu quo, que lo quiere cambiar y en el camino transforma a su entorno. Entonces, todas las películas de Pixar son lo mismo. Entonces, pero lo curioso es que tiene que ver con eso, con crear esta revolución, con generar un cambio social a fin de cuentas, ¿no? Que tiene que comenzar con el hecho de decir, yo no estoy contento con lo que soy. Entonces, eso es algo que yo sí le puedo valorar tanto a Bichos como a Pixar como tal, ¿no? Yo, fíjate, sí he de decir que yo no, cuando después la vi, me gustó este mensaje, no empaticé mucho porque como que no me encantan los personajes secundarios, es decir, todos los circenses dices, chido, ¿no? Pero no es como que mi película, o sea, si yo establezco las películas, que algún día tendremos que hacer eso, ¿no? Hacer un tier list de las películas de Pixar, de cuáles son las chidas, cuáles son las olvidables y cuáles son las de plano malas, ¿no? Y yo pondría estas, yo creo que en medio, ¿no? No es de las malas, no es mala, no es tampoco como que olvidable, pero tampoco me parece como que una de las mejores. Aún así creo que, como bien lo describe Emma, plantear esta idea de que lo que puede convertirse como de no sentirte cómodo con tu propia realidad es lo que tiene que generar un cambio social, ¿no? Y que a fin de cuentas tiene que comenzar porque hay mucha mala interpretación de la gente que dice es que el cambio está en uno mismo, ¿no? Y es una frase que yo en general estoy muy, muy en desacuerdo con ella, porque hay muchos factores que suceden alrededor que evitan que tú mismo puedas cambiarlo, ¿no? Yo le decía, por ejemplo, mucho a mis estudiantes, decía, es que tú te puedes levantar con toda la actitud del mundo y te subes al tusobús y te bajan la cartera. A ver, ¿qué pudiste haber hecho ahí? No subirme al tusobús. Bueno, eso es hablar desde un privilegio, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando de que el cambio esté en uno, pero lo que sí es cierto es que el cambio comienza con uno. Entonces me parece que esta es una premisa que tiene esta película muy clara, muchas otras, pero hablando específicamente de esta, de que el cambio no comienza convenciendo a otras personas al respecto de eso, sino que empieza con que tú mismo empieces inicies esta modificación de tu statu quo, ¿no? Entonces, el hecho de que empiece a cambiar, el hecho de que empiece a buscar una solución a un problema que él, en teoría, ocasiona, el protagonista, es lo que me gusta, es decir, no me quedo oprimido, no me dejo vencer ante este miedo, sino que busco de qué manera cambiarlo. Y a lo mejor yo no tengo las herramientas para hacerlo, pero empiezo ya a ver la vida de una manera distinta. Y las revoluciones tienen que comenzar con una revolución de pensamiento, incluso antes que de acción. Las personas y los grupos que históricamente terminan pasando a la acción, primero comenzaron con una revolución de pensamiento. Entonces, por eso siempre es importante, a mí me lo parece así, desde un punto de vista muy hippie, rojillo, chairo, como le quieran decir, de que a películas infantiles, entre comillas, que ya siempre hemos dicho que también es para niños, para niñas, se empiece a generar este pensamiento de puedes cambiar tu statu quo. No siempre vas a tener la razón,
Ujú. No siempre está perfectamente todo, o sea, no siempre tienes al 100% claro todo, ni eres perfecto, pero tienes que empezar por algún lado. Que insisto, el problema fue con Pixar que de repente 25 películas después sigue hablando exactamente lo mismo, ¿no? Eso sí es el problema, ¿no? Pero digamos que el mensaje de que puedes cambiar, el mensaje de que en el camino también tú vas a tener que ceder algunas cosas, vas a empatizar con aquel que no puede cambiar, que le tiene miedo al cambio y que no es algo crítico, sino que es algo común porque no lo conoce. Uh-huh. Me parece que es un buen mensaje. Y yo creo que esta es de las películas que inicia eso en Pixar, que por algo se volvió su premisa. Repetitiva hoy en día, sí, pero por algo se volvió una fórmula efectiva. Entonces, yo creo que es una película bonita y es una buena analogía. Cuando planteamos para este programa, que si no me equivoco fue idea de AC, ¿no? Y luego tú dijiste bichos, yo dije, chale, bichos. Pero ya luego dije, no, sí, cierto, sí es una buena analogía, que además no te esperas, no te esperas que lo veas de esa manera, y eso me parece muy valioso, ¿no? Muy valioso. No sé tú, AC, ¿cómo te acuerdas de bichos? Fíjate que a mí me gusta mucho y me gustó más ahorita con la reseña que dio Manuel, ¿no? Y ay, quiero verla de nuevo. Que aparte es bien interesante porque en ese año también había Ants, no sé si te acuerdas, la de hormigas, ¿no? Ah, ¿Se sí, llamaba? Que trata el mismo tema, ¿no? También. Ujú. sí, parece. A mí me la arruinó el hecho de que la persona que dobla la voz de Hans es uno de los directores más sobradoros del planeta y que yo lo tengo cancelado, entonces. Pero la puedes ver en español, ¿eh? Y se Sí, disfruta más, se disfruta más. yo de hecho recomendaría porque yo no puedo, no aguanto, no soporto a quien hace la voz en inglés, ¿no? Pero la verdad es que también, ahora, lo cierto es que aparte de esto que dice Ak, la otra me gustaba más, pero esta funciona mejor como analogía revolucionaria, ¿no? Sí, y me parece que el mensaje es más simple y más poderoso para los niños, ¿no? Sí, Yo creo que lo que mencionaba Emma y lo que mencionas tú, Bla, nos da a entender uno de los aspectos fundamentales, que es darnos cuenta de nuestra realidad uh-huh. en la que estamos situados, ¿no? Y no naturalizarla, sino verla de forma crítica, ¿no? ¿Qué es lo que hace que es bien interesante esta doble etapa que tiene el protagonista, la hormiga? Pues te das cuenta, al principio es bien adherido al sistema, bien alienado, llamémosle así, ¿no? Y Sí. después tiene una conciencia crítica de lo que sucede en su entorno, ¿no? Y muy interesante con las hormigas, porque las hormigas todo el tiempo andan juntas y se dan cuenta, son un chingo. Entonces, como son un buen, pueden derrotar a cualquiera, solo que no se habían dado cuenta. Entonces, esa parte se me hace bien poderosa cuando la ves como niño. Y yo, fíjate, cuando decíamos que muchos de estos nuevos personajes que trata de meter Pixar, ¿no? Y Disney en sus películas, a veces es un poco forzado, ¿no? Y a veces te dicen, la película más gay, ¿no? Que hay. Y solo es un beso de alguien en el fondo, ¿no? Sí. Aquí hace 20 años, si te das cuenta, era como muy natural, ¿no? Y ahora, 20 años después, el personaje de la Catarina sigue siendo a mí yo me acuerdo que desde que la vi me la pasaba riéndome cada que salía, y ahora que lo mencionaba Emma, dije, sí es cierto, ¿no? O sea, cómo no había, o sea, cómo está tan bien diseñado el personaje para que tenga sentido, ¿no? Y cuando éramos niños yo sí decía, ¡guau, qué cool!, ¿no? Este, y ahora lo ves y creo que es un personaje que ha envejecido bien, ¿no? Diría en términos de Black, ¿no? Entonces, creo que este tipo de elementos sí le dan como una vigencia a la película frente a otras de Pixar que se han empolvado más rápido en el tiempo, ¿no? Sí, Eh, cierto. entonces, a mí igual me gustan los cirqueros, ¿no? Estas cosas como rusas que nunca les entendía, pero eran muy graciosas. Entonces, yo sí, esa película creo que sí la veía cada rato, no me acuerdo en qué canal salía, si en Fox o en cuál, pero cada rato la pasaban en cable. Entonces, yo siempre la veía y sí la recuerdo de forma muy chida. Entonces, qué bueno que la recuperó Emma. Yo sí se la recomiendo a niños. Esta sí es una muy buena película para verla con niños. Que los niños se pongan a reflexionar sobre su entorno, ¿no? Y a partir de ahí puedan encontrar ese tipo de solidaridad con nosotros. A veces, ya adelantándome, pero somos muy individualistas, ¿no? Y esto comienza desde la niñez. Y este tipo de películas creo que pueden marcar otra forma de ver a los demás. No, y que además, por ejemplo, nosotros tres que somos docentes también, una de las críticas que a lo mejor nosotros hemos llegado a decir, pero que es muy común escuchar en la docencia, es que ya no piensan, es que ya no quieren investigar, es que no sé qué. Y entonces tiene que ver con el hecho de que uno también es uno corresponsable, porque lo que tiene que fomentar es el pensamiento crítico.
Y creo que este tipo de películas que hablan de revoluciones, va de redundancia, pero en películas infantiles o para niños y niñas, sí es fomentar un pensamiento crítico. Insisto, desgraciadamente Pixar choteó su fórmula, pero me parece que era bueno, ¿no? Era bueno, como dice Ag, ¿no? En que desde niños, desde niñas, cuestionen su entorno, tengan esa capacidad de empezar a cuestionar, este pensamiento crítico que tanta falta hace y que tanto nos quejamos luego en la docencia cuando estamos en media superior o superior, de que supuestamente, entre comillas, no lo tienen, ¿no? Pero que es parte de que nosotros no lo fomentamos. Entonces, sí, por supuesto. Pues ahí está. Bichos se encuentra en Disney Plus, entonces ahí pueden verla, disfrútenla, realmente vale la pena y creo que, como bien mencionan, los años han hecho que envejezca de una manera bonita, ¿no? Entonces, ahí está. Vámonos con la segunda peli, que esta es propuesta del joven Díaz, me parece. Es propuesta del joven Díaz y nos va a platicar pues de una peli muy distópica y que está basada en uno de los cómics que creo yo son como materia obligada para aquellos que les gusta como la historieta proveniente del Reino Unido, ¿no? Pero platícanos, Zach. Yo creo que en general, pero bueno. Sí, ¿no? Pero vaya, digo, Sí, te entiendo. para no globalizar tanto. Yo la verdad no sabía de qué película, de hecho se la robé a hablar. A mí se me ocurrió hablar de películas revoluciones a partir del capítulo de Andor de hace 15 días. Si no lo han visto, véanlo, está muy padre porque habla justamente muy parecido a V de Venganza, de cómo se generan revoluciones a partir de pequeñas ideas, ¿no? A veces las ideas son súper revolucionarias y pueden cambiar la forma en que vemos al mundo, justamente lo que estábamos mencionando anteriormente. Yo elegí, dicho esto, se la robé a hablar, V de Venganza o V por Vendetta. Es una novela gráfica escrita por Alan Moore. La película está dirigida por el australiano James McPhee y creo que fue producida por las hermanas Wachowski. Uh-huh. Sí. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas? Natalie Portman como Evie Hammond y B, ¿no? Simplemente B. ¿De qué habla la película? La película nos habla de un mundo distópico, principalmente el Reino Unido, donde hay es un estado totalitario, donde hay normas muy estrictas. La policía, el uso de la fuerza legítima del Estado, se hace presente a todos y tienen captados incluso a medios de comunicación, a policías, a la religión, o sea, toda la gran parte de la superestructura, y a partir de ello, no sé, como una sociedad muy, donde hay una ideología muy fuerte y hay todos tienen miedo a cambiar el mundo, ¿no? Porque si hacen algo, anteriormente nos menciona la película, les ha ido mal, perdido, muertes. Entonces todos tienen miedo y han naturalizado ese tipo de gobierno y de sociedad. Salvo un personaje que es B. B en un momento determinado hace un asalto a un medio de comunicación, a la televisión en sí misma, y anuncia que en un año, no me acuerdo bien si es el 5 de noviembre, Vlad. Sí. Remember the 5th of November. Uh-huh. ¿Cuál es el mensaje? Me fue ahorita. Van a llegar al... Van a volar el Parlamento. Van a volar el Parlamento. Gracias. Van a volar el Parlamento. Entonces, es un año y en un año vamos viendo cómo igual la sociedad que va permeando estas ideas y van utilizando como personaje de lucha a B, que posteriormente pasó a la vida cotidiana como el de los hackers, ¿cómo se llamaban? Los anónimos, ¿no? Anónimos. La vida cotidiana. Pero en la película también vamos viendo cómo este personaje que está también muy naturalizado, gran parte, Natalie Portman, vamos viendo su cambio.
pero si se dan cuenta, es el cambio de una nueva sociedad, de una nueva forma crítica de ver al colectivo. Yo la recomiendo mucho porque habla de cómo un Estado totalitario va más allá, muy perfeccionado, va más allá de la simple hecho de la lucha de clases, en el simple, más términos marxistas como más simples, ¿no? Y vemos que es mucho más complicado, ¿no? Es decir, intervienen varios actores, intervienen instituciones como la educación o la religión que favorecen que siga existiendo un tipo de sociedad. Y es a partir lo que les digo, no es su nombre, no es B, sino son las ideas de B lo que cambia el colectivo y lo que puede generar una revolución. Entonces, yo la recomiendo muchísimo. Hacia el final se pone muy cruda, pero te quedas como un dejo de está buena porque puedes ver. Yo creo que son de esas películas que cuando terminas empiezas a ver todo lo que te rodea de forma diferente, ¿no? Sí, claro. Entonces, y es crítica hacia todos lados, hacia todos tipos de gobiernos, llamémosle así, porque en un momento determinado pueden tener tintes totalitarios de alguna forma. Entonces, véanla, igual esta parte ya antes de que hablen ustedes, esta parte de la posverdad, ¿no? Que ahorita está muy en boga, también se ve en la película de cómo los medios de comunicación generan tópicos, a veces creados, a veces que no existen, pero que aglutinan a la población y a las masas y que pueden generar falacias naturalizadas, ¿no? Entonces, hola Chumel. Entonces, véanla, yo sí la recomiendo mucho y leer la novela gráfica igual, ¿no? Yo creo que tanto Emma como Vlad ahorita lo van a comentar. Pues chulada, chulada. Fíjate que yo la vi cuando recién se estrenó, creo que es 2005, una cosa así. Ya después leí la novela gráfica. De hecho, ahorita con lo que leí, lo que dijiste, me dieron ganas de volverla a leer. Incluso la edición que tengo está rota, ¿no? Entonces, mientras veía a muchos, la portada está rota, está derruida. Mientras veía a mucha banda, ¿no? No, esa no me la llevo porque ya está maltratada y pues no sirve para coleccionar. ¿Es esta la que tienes? No, tengo otra de pasta dura negra. A lo mejor es esa si le quitas la funda. Ajá, es negra completamente. Es negra, ajá, pero pues mientras mucha banda, ay no, es que no es coleccionable. Yo diría qué vergüenza de estos muchachos para mí, ¿no? Entonces, ahí está, una cosa bien bonita. A ver, saque la funda. Está bien padre. Sí. Pero el problema es que se rompe muy fácil, ¿no? Ese es el problema. Y esta es la edición, ¿no? Ya la de... Ahí está, ¿no? Supongo que es esta. Y al número 50 de comentarios del programa de hoy se la lleva. Se la lleva, cómo no. Sí. Muchas gracias. Gracias, Vlad, por al número 5000, al comentario número 5000 se la regalo, órale. Pues a mí me ha gustado. Creo que el cómic sí me gusta más, pero la película también no tiene Mauser, ¿no? El problema es que en su momento mucha gente no la valoró, ¿no? Creo que es de esas películas a los que la valoración como obra les ha venido después, ¿no? Cuidado, Vlad, cuidado. Me gusta sobre todo por esta idea de cómo en los países industrializados, donde parece ser que existe el orden, la calma y los sistemas son verdaderamente democráticos, en realidad, pues muchos de ellos se rigen bajo esta línea entre la libertad, ¿no? Y el totalitarismo, ¿no? Entonces, hoy en día lo podemos ver como en muchos de estos países industrializados, pues parece ser, como bien lo mencionas, como la política, el sistema político se alinea con los medios de comunicación, con la religión, con el sistema educativo y obviamente con el sistema económico, con el fin de irnos alineando, ¿no? Para mantener vivos a ese sistema. Y como en países, onda Estados Unidos, por ejemplo, pues se generan enormes discrepancias, ¿no? Porque parece ser que todo está en orden cuando en realidad hay un caos, ¿no? Me ha gustado y esta analogía sobre los totalitarismos, sobre la anarquía que
es muy, muy incomprendido lo que es la anarquía. La gente, ay, es que es un gobierno sin orden, ¿no? Más bien No, es un No. gobierno donde la gente verdaderamente toma y rige las causas de la propia población, ¿no? Pero nos vamos con ideas que no son y eso provoca que que Chumel Torres tenga muchos miles de seguidores, ¿no? Ay, Entonces, no. a mí me ha gustado, me sigue gustando y fíjate que ya hiciste que me dieran ganas de verla. Pero cuéntanos, Vlad, ¿cuál es tu experiencia con B de Berganza? mira que, bueno, yo obviamente estoy de acuerdo con ambos, ¿no? Con lo que ha dicho. Es muy curioso esto que mencionabas, Emma, de que al principio como que a mucha gente no le gustó. Tiene como que dos enfoques, ¿no? Tiene como que dos públicos. Quien está, quien adora la película, o sea, quien le parece una maravilla, y quien no le gusta porque es ese extraño caso de porque no sé si técnicamente pudiera considerarse cine de superhéroes. Técnicamente no lo sé. Pero insisto, quien no va del material original le encanta la película. No hay forma en que no adores V de Venganza, ¿no? Es una película muy bien hecha, muy bien, un guión muy bueno, una premisa increíble. Es una película que tú puedes recomendarle a alguien para entrar a las adaptaciones de la novela gráfica y te va a funcionar. Pero justamente el problema es que está el otro lado de gente más ñoña clavada que no le gusta porque, insisto, estamos en este raro caso de que es una gran película, pero no sé si pésima es la palabra, pero es una mala adaptación. ¿Por qué? Porque a pesar de que comparten una premisa muy similar, algo que a Alan Moore en su momento le molestó mucho, porque bueno, Alan Moore, sí, bueno, le han pasado muchas cosas para que se haya amargado como se amargó, ¿no? Empezando porque es un genio y tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana a Alan Moore, ¿no? Pero aparte de eso, porque él permitió 3 adaptaciones de sus obras más importantes y cada una fue siendo más mala que la anterior, aunque yo sí rescato V de Venganza, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que bueno, sale la Liga Extraordinaria, que es la que con la que dice hasta aquí, porque es un asco, ¿no? El cómic es muy bueno, pero la película es mala, es una de las peores películas. Es el récord de la película que retiró, ¿no? A Sean Connery, ¿no? Básicamente. Y luego sacan From Hell, que es un cómic densísimo, detallado, filosófico, existencial, una documentación increíble, muy difícil de leer porque es muy pesado y muy crudo, y sacan una cosa que era básicamente, o sea, con este vato Depp, ¿no? Muy mala también, muy, muy mala. Y V de Venganza no lo es. No le gusta, ¿por qué? Porque, como ustedes lo mencionan, la película es una crítica al totalitarismo. Habla mucho de gobiernos muy conservadores, pero Alan Moore, como bien lo decía Emma, lo que está buscando aquí con V de Venganza es hacer una apología del anarquismo. Y como bien decía Emma también, ¿no? La gente no solemos entender muy bien, la primera vez que escuchamos anarquismo creemos que es el caos, cuando realmente es que la gente se rija a sí misma, que no hay una figura de autoridad, sino que la autoridad y las decisiones se tomen entre todos, entre todas y todos, ¿no? Entonces, eso es lo que está buscando realmente. La figura de B es eso, o sea, el quién es, ya lo decía también Ack, ¿no? Que es esa frase muy clásica tanto de la película como del cómic, ¿no? Que dice, no puedes matar, no puedes matarme. ¿Por qué? Porque debajo de mi máscara no hay un hombre, es una idea y las ideas son a prueba de balas, ¿no? Entonces, de las ideas son prueba de balas, aparte de que es la premisa básica de lo que habías mencionado, de que tienes que empezar por una revolución de pensamiento y de conciencias para comenzar una revolución, es la premisa justamente de lo que tenemos que hacer, de que tenemos que tener algo, de que como planteaba Giddens, ¿no? De que el pensamiento, por ejemplo, en Oriente, a diferencia de en Occidente, tenía que ver con lo que decía de que está esa premisa de que no vale la pena vivir pues, si no tienes algo por lo que valga la pena morir. Entonces, precisamente de que el idealismo, las ideas como tal, valen la pena, por una idea vale la pena perder la vida como tal.
Vale más que una vida, vale más que una existencia. Y este individualismo precisamente del que también ya mencionaba Ack desde la película anterior y que ha sido lo que afecta o lo que genera la decadencia, ¿no? En muchas sociedades es el narcisismo y el individualismo, y que también ya criticaba Lipovetsky. Precisamente es lo que plantea, ¿no? De que a fin de cuentas, aunque sí es cierto que existe aquí un gobierno totalitarista, perdón. Es lo malo echarse unas chelas antes de empezar el programa. Y que es una crítica a eso, también tiene que ver con que las personas hemos permitido que esto vaya degenerando por no tomar acción, por el miedo a perder lo que se hablaba del realismo capitalista, ¿no? Que al final, cuando tu juventud se empieza a acabar, aceptas el lado del entretenimiento del capitalismo. ¿Por qué? Porque tienes miedo a perderlo todo. Pero si te das cuenta, perdóname, Blas, va sí. muy conectado en muchos gobiernos que estamos viendo, muchas elecciones del mundo, sí, del nacimiento de gobiernos de ultraderecha, ¿no? Sí, claro. Yo creo que, si te das cuenta, va en relación el individualismo con este tipo de gobiernos, ¿no? Y que dicen, no, es que sí está chido, ¿no? Insisto, el miedo al perder los privilegios propios y priorizarlos estos sobre el bien común es lo que genera gobiernos de ultraderecha. Y es precisamente lo que plantea bueno, estoy hablando de la novela gráfica, pero realmente es la película, ¿no? Porque la película también lo plantea, ¿no? Que básicamente lo que hace es explicarle, y que en esta toma, y no es spoiler como tal, pero que lo que plantea precisamente esta toma del medio de comunicación, los medios de comunicación, es lo que plantea B, ¿no? O sea, que sí, pero si quieres buscar un culpable tienes que mirar al espejo, porque tú fuiste quien lo permitió. O sea, las revoluciones te han permitido quitarte la venda de los ojos, pero tú, ante el miedo, al tener que sacrificar algo por el bien común, hace que te la vuelvas a poner. Por eso es que triunfan estos gobiernos precisamente, ¿no? Entonces, eso es algo que me parece un mensaje hermoso, importante, vigente como siempre. Es muy curioso que si tú le planteas esta película, hablando otra vez, ¿no? De nuevas generaciones, a la generación Z, dices, ¿has visto V de Venganza? Y mucha gente dice, no. Cuando dentro de la generación X y los millennials, los primeros millennials, es un clásico. Estas son las mejores películas que mucha gente va a decir que ha visto, porque está muy bien hecha, insisto. Alan Moore le molesta que le quitan el lado anárquico para darle beneficio simplemente a la crítica conservadora. Pero lo cierto es que es una película fundamental. Yo creo que es una película que todo mundo debería ver en algún momento, precisamente por todo lo que ya venimos platicando, ¿no? Y que obviamente cuando veas la película, si te encantó, tienes que ir a leer la novela gráfica, porque también, ya lo decía Emma, está considerada. Él decía, y yo por eso me ponía mamador, ¿no? Que decía que para quien quiera empezar a leer cómics británicos, yo creo que esta es una de las mejores novelas gráficas o cómics de la historia. Y dentro del top 10, la mitad deben ser de Alan Moore, ¿no? Entonces, francamente, es que sí es algo que tienes que leer, porque además cobra un sentido mucho más profundo. Una vez que veas la película, yo te recomiendo que vayas a leer V de Venganza. Y una vez que leas V de Venganza, que regreses a ver la película, porque todo va a hacer que se alimente mucho más, ¿no? La verdad es que es una de mis películas favoritas, es una de mis novelas gráficas favoritas, es mi autor favorito de cómics. Yo no puedo dejar de recomendar V de Venganza, ¿no? Insisto, es ese cine necesario. A lo mejor, si lo quieres ver desde un punto de vista político, es como que la entrada apenas, muy por arribita, si lo quieres ver así, muy romantizada ciertas cosas, y aún así creo que todo el mundo tendría que empezar a obtener conciencia con los medios masivos y con el entretenimiento, y qué mejor que hacerlo con productos tan buenos como este, ¿no? Yo creo que es la película de revolución de nuestra generación por antonomasia, me atrevería a decir. Pues ahí está, tremendísimo. Y aparte, Emma, la pueden ver en Space, ¿no? Yo creo que la pasaban en Space. Sí, esta sí. Por cierto, no sé en dónde esté, o si está en alguna plataforma de Venganza. Me parece que en HBO Max, me parece. Ah, sí, claro, porque es de Vértigo, ¿no? Pero si era de las que pasaban en Space o en TNT, una de esas, sí, siempre se la encontraban. Sí la pasan, entonces yo sí les sugiero que sí la vean. Sí vale mucho la pena.
Vean en Navidad. Veanla en Navidad. Veanla en Navidad. Hay que verla en noviembre. Ahorita se nos fue la fecha porque estábamos en especiales de terror y todo eso, pero hay que verla el 5 de noviembre. No hay gente que tiene yo conozco a gente que tiene por costumbre anual los 5 de noviembre o leer V de Venganza o ver V de Venganza, ¿no? Entonces, es una tradición bonita. Es una tradición bonita. El Vlad ahí la lee, de seguro. Entonces, sí. Sí, es Vlad tiene su máscara. Vlad tiene su máscara, igual le llegó por paquetería. Que fue muy curioso cómo se hace, cómo toma una nueva vida tanto la película como el cómic, gracias a que hace 12 años empiezan los momentos de Occupy, ¿no? Y cómo el Occupy genera este ícono que es Big y que además, insisto, me gusta mucho la idea de decir quién es Big, que no es importante la persona, sino la idea, ¿no? Y eso es lo bonito. Ya después Anonymous degenera un poco su camino. Ajá, vamos a dejarlo así nada más porque nos vayan a hackear, ¿no? Entonces, degenera un poco su camino Anonymous, pero en general me parece que se convierte en un fenómeno, rebasa la cultura de masas para convertirse en la cultura popular, ¿no? Y en la cultura general de las personas. Eso es algo que pocas películas, que pocas series, que pocas novelas gráficas, que pocos elementos de entretenimiento pueden presumir. Entonces, si ustedes no han visto de Venganza, o tiene tanto que no la ven, hay que verla para que les den ganas de levantarse otra vez en contra de estos regímenes gandallas. Y para que no anden diciendo que nos vamos a convertir en Venezuela. Amor de Dios. Entonces, ahí está la increíble V de Venganza, escrita por el Rius inglés. Alan Moore, claro que sí. Claro que sí. Qué cosa. Ahí está. Pues vámonos con la última que eligió el párroco. Mira, el párroco ya no dijo nada porque lo puse a pensar. Sí. No es por nada, pero sí, ¿eh? Sí. Ciertamente me parece que pocos tienen este enfoque social como tuvo Rius, ¿no? Y como tiene Alan Moore, ¿no? Sí, ciertamente. Yo, de hecho, tengo varios, tanto de Alan Moore como de Rius. Ahí está, ¿no? Entonces, algo me dice que Alan Moore leyó a Rius y dijo, este es mi musa, mi muso. Pues bien, vámonos con la última peli. Vlad, platícanos cuál fue la peli que elegiste para esta bonita sesión que está tremenda. Ha sido una bomba el programa de hoy. Híjole, fíjate que yo había pensado en varias películas. Todas me parecían buenas, algunas ya habíamos platicado de ellas, entonces por eso las deseché, pero además yo dije, bueno, si el pretexto es la Revolución Mexicana, entonces habrá que, alguna de la película tendría que hablar sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces yo creo que traté de buscar alguna. Hay muchas clásicas, ¿no? En México, durante la época de oro, se hicieron muchas películas al respecto de ello. Unas muy buenas, algunas están consideradas entre las mejores de la historia del cine mexicano y en general de Latinoamérica, como vámonos con Pancho Villa, por ejemplo. Pero algunas otras que han envejecido muy mal, como Enamorada, pero que sigue siendo una película también revolucionaria, aunque insisto que envejeció mal en el enfoque sobre todo de género, ¿no? Pero yo quería alguna más reciente, algo que pudiera ser más significativo como tal. Y no hace mucho, habrá sido hacia finales de la década pasada, vi una película que se estrenó a inicios de la década pasada, precisamente, que a mí recuerdo que tanto mi hermana como mi cuñado habían dicho que era la mejor película mexicana que habían visto ellos, y yo dije, no. Entonces, a ver si es cierto, ¿no? Yo no sé si esta película es la mejor película mexicana que yo he visto, no lo sé. Pero si no lo es, está en el segundo o tercer lugar, ¿no? Y yo estoy hablando de Chico Grande, que es una película del que probablemente sea el infierno. Por acá nos dicen en los comentarios, Cristian Maya, ¿no? Saludos, ¿no? Abrazos. No. De hecho, esta película me parece que le da 1000 vueltas al infierno, ¿no? Francamente, en todos los sentidos. Pero específicamente a esta. Y además sí comparte protagonista porque también es con Damián Alcázar, ¿no? Yo creo que Felipe Casals debe ser esos directores que mucha gente no conoce o que lo tiene nada más como emergente o que medio lo ubica, pero que debe ser uno de los directores más importantes de la historia del cine mexicano. Yo creo que después de la época de oro,
sí es el director como tal y que ha creado productos sociales muy potentes, muy impactantes, además visualmente, con mensajes muy fuertes, pero también son películas muy crudas, ¿no? Como por ejemplo es esta, ¡ay, se me fue el nombre! La de la cárcel, El Apando. El Apando, gracias, ¿no? Que es un clásico, también una de las mejores películas de la historia del cine mexicano. Está también por los Poquianchis, está Canoa, a ver si la próxima vez que hablemos de terror mexicano, a ver si así traemos Canoa, ¿no? Porque la verdad es que es una de esas películas que han pasado tanto tiempo y siguen siendo absolutamente impactantes, ¿no? Pero justamente su penúltima película, si no me equivoco, es una película que casi nadie conoce, que se llama Chico Grande. Es una película que habla de un momento de la revolución, justo después de que Villa invade Nuevo México y que básicamente deja la historia de que es, si no me equivoco, el único, aparte después de Inglaterra, es el único país, México, que ha invadido Estados Unidos, y que fue precisamente por la invasión de Pancho Villa, ¿no? Entonces, no habla históricamente de toda la revolución, no habla de toda la vida de Pancho Villa, sino que habla de ese momento, después de que invade y que regresa, porque obviamente Woodrow Wilson era el presidente, si no me equivoco, de Estados Unidos, pues pega el grito en el cielo de cómo alguien se atreve, cómo este ladrón de vacas, como mucha gente decía de manera muy despectiva de Villa, se atreve a entrar a invadirnos. Entonces, hace un intervencionismo horrible, ¿no? Ya desde entonces, ¿no? Y que le permiten entrar, Carranza le permite entrar al gobierno de Woodrow Wilson de Estados Unidos a México a perseguir a Villa. Entonces, habla de ese episodio, de cómo en algún momento los carrancistas, el gobierno de Carranza, que también está persiguiendo a Villa, hiere a Pancho Villa y se tiene que refugiar en las montañas de Chihuahua. Ese es el escenario que nos plantea. Y entonces ahí se desarrolla como uno de sus soldados, que es precisamente Chico Grande, es este personaje Chico Grande, está viendo que Villa está muy mal herido, pero que tienen que continuar huyendo y tienen que continuar la revolución. Entonces regresa a un pueblo de Chihuahua a buscar apoyo médico, a buscar ayuda médica para Villa. Esa es la premisa de la película. A partir de allí, es muy curioso que habláramos antes de V de Venganza, porque conforme iba avanzando la película y la historia, yo no dejaba de pensar justamente en esta frase, ¿no? Que dice Alan Moore y que ahorita nos dijo Ahmed, ¿no? Es esta, y perdón, la voy a buscar porque no me la sé de memoria, pero es esta, ¿no? Pensabas matarme, no queda carne ni sangre para ser asesinada bajo esta capa. Solo queda una idea y las ideas son a prueba de balas. A mí esa frase me encuera el chino porque me parece que es condensada la idea revolucionaria, la idea de transgredir y de cambiar la sociedad, que insisto que todo comienza por el ideal, por el ideal. Que si tú no tienes algo en tu vida que te permita pensar que vale la pena dejar tu vida por algo más grande, entonces no vale la pena vivir. Reitero esta frase que decía de Giddens, no vale la pena vivir si no se tiene algo por lo que valga la pena morir. Entonces, Chico Grande en resumen, es una película que retrata esa frase. Porque básicamente vemos todos los sacrificios que tiene que hacer, toda la opresión que generaba la revolución, algo que ahorita veníamos platicando de Andor precisamente, y de que la gran maravilla que tiene Andor, a diferencia del resto de los materiales de Star Wars, es que no te dice, estos rebeldes contra el imperio, sí, sino que aquí te hace ver cómo es que la normalidad lleva a una persona a decir, basta, que le han quitado todo, ya no tiene nada que perder. Entonces nos refleja un pueblo precisamente oprimido completamente, ¿no? Que a mí me mueve mucho esta idea de cómo hay tanta gente que hoy en día admira el régimen de Porfirio Díaz, ¿no? No quisiera yo politizar demasiado más de lo que lo estamos haciendo ya, este programa, pero a mí no me cabe en la cabeza, ¿no? Porque más la gente que le he escuchado decir eso, pues yo digo, yo te conozco, güey, sé cuánto ganas, no estarías del lado de la corte de Porfirio Díaz, güey. Entonces, aquí la idea justamente es que habla de cómo, de estas desigualdades sociales que 112 años después todavía no se han acabado.
que todavía existe, ¿no? Que todavía existe en los lugares más lejanos y marginales de este país una desigualdad horrible y que la gente se niega a ver. Entonces nos refleja por qué esas personas, a pesar de que no tenían nada, de que no sabían si la revolución les iba a hacer justicia, como hoy en día se dice, estaban dispuestas a sacrificar algo por un ideal. No solamente plantea este pensamiento de un pueblo como tal, porque el pueblo también que está en donde llega Chico Grande a pedir ayuda, a buscar, bueno, no a pedir ayuda, sino a buscar a un médico, no solamente es este pueblo es el protagonista también. Toda una serie de personajes que hablan de cómo es su vida, de quién tiene algo que ganar, quién tiene algo que perder, quién está dispuesto a traicionar la revolución, quién está dispuesto a darlo todo, quién está dispuesto a ya no ver un mañana, y por qué motivos están dispuestos a hacerlo. Aparte de eso, Casals plantea, porque como insisto que habla de este episodio en el cual el ejército estadounidense entra a México, es decir, hablamos de intervencionismo, no deja de ser una crítica a todo el intervencionismo que después, durante 100 años después, ha seguido haciendo Estados Unidos. Plantea justamente cómo se sienten como libertadores, cómo sienten que van a venir a apoyar y que realmente terminan generando un terror más grande del que supuestamente están combatiendo. Y Casals desde un guión muy sencillo, muy sencillo, pero muy profundo, es capaz de crear con distintos personajes estas posturas políticas que, insisto, 100 años después han seguido apareciendo. Además, creo que esta película crea, es muy necesaria, muy necesaria para el momento en el que aparece, porque sale en el 2009, bueno, se hace en el 2009, ya saben que el cine mexicano se crea en el 2009 y se tarda un año en poder estrenarse, entonces termina siendo el 2010 la película. No ha tenido mucha repercusión. Hoy en día es difícil encontrarla incluso. Si a alguien le interesa esto que estamos platicando, escríbanos o mándenos un mensaje directo a cualquiera de nosotros de la Niñoteca o a la Niñoteca y le pasamos una copia académica ¿no? Donde puede verla porque es difícil de encontrar. Está en YouTube, Vlad. Sí, pero está en una calidad muy baja, está en 240, ¿no? Píxeles, entonces se ve un poquito mal. Podemos pasarle una liga de un poco mejor calidad que nos dejó Casals. No. Entonces, es una película muy necesaria porque justamente en el momento en el que estaba aconteciendo, en el momento en el que sale esta película, históricamente en México, porque además todas las películas, no solo las revoluciones, sino todas hay que verlas desde el contexto en el cual están creadas, estaba un gobierno que estaba buscando esta desmitificación de los grandes, los grandes mitos, de decir, no, es que el cura Hidalgo era un borracho, no, y que le interesaba los impuestos nada más, no, que es que Juárez era un golpeador de su esposa, no, no, es que dicen que Zapata era gay, como si eso fuera, como desprestigiarlo, no, no, es que Villa era un ladrón nada más, no, es que realmente no era tan malo el gobierno de Porfirio Díaz, no, o sea, estos eran los discursos que creó un gobierno de derecha, de ultraderecha en México. Un gobierno conservador llegó a cambiar esos mitos. A lo mejor podemos discutirlo y decir, bueno, es que cuando Vasconcelos crea toda esta educación de llevar educación y que luego Cárdenas retoma, sí también era todo lo contrario, ¿no? Y era ensalzar a los grandes mitos. Y a lo mejor tampoco es completamente bueno quedarnos en una idea romántica. Lo que aquí hace Casals es regresar un discurso sin miramientos, sin eufemismos, sin quedar bien, a pesar de que tiene todo, o sea, que es puro dinero del gobierno, ¿no? Con lo que lo hizo, sin quedar bien con nadie, sin seguir este discurso desmitificador, conservador, dice no. La revolución era necesaria. Estos mitos así de extremos, así de heroicos, son necesarios para que la gente crea y se siente identificada con su patria. Chico Grandes, yo creo que, insisto, si no la mejor, una de las mejores películas que yo he visto en general, no nada más mexicana. Me parece que es la mejor película sobre la revolución que se ha escrito. Es una película que se tiene que ver y que además he de decirlo, yo la volví a ver esta semana y al igual que la primera vez que la vi, volví a chillar como Magdalena, ¿no? Ahorita hasta me estoy emocionando otra vez, ¿no? La última media hora es una cosa que es probablemente la película con la que más he llorado de emoción, de todo tipo de cine que he visto, ¿no? Es una cosa de verdad gloriosa.
es un discurso increíble, ¿no? Y hay una frase ahí sin contexto que podemos decir de un monólogo de Chico Grande, precisamente, ¿no? Que dice, con el cual digamos que se resume la película, dice, morirse es fácil, lo difícil es vivir correctamente. Esta es la película que te plantea por qué la gente está dispuesta a morirse por una idea. Entonces, esto es de lo mejor que ha hecho el cine mexicano en el siglo XXI y de lo que ha hecho el cine mexicano en sus en sus 100 años de existencia. Entonces, más 100 años de existencia. Yo no puedo dejar de recomendarla. Búsquenla, y si les llamó la atención algo de lo que dije, insisto, escriban a mis redes, a las redes de Ñoñoteca, y les pasamos un enlace para poderla ver, porque estas de las películas, así como V de Venganza, es para conectar con los morros, ¿no? Y con las morras para que empiecen a tener un pensamiento crítico, así como Bichos es una buena película para que los niños tengan un pensamiento crítico. Chico Grande es una película para que aprendas a amar otra vez el país. Yo así lo dejo. ¡Tarán! No, chulada. Fíjate que de estas pelis, es de estas pelis que salieron con el bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia. A partir de eso fue que se crea. Y el centenario del inicio de la Revolución. Creo que la película que más fama acuñó, pues ya lo mencionabas hace un momento, gracias al comentario de Cristian, que fue el infierno, ¿no? Que hoy todavía 10 años, 12 años sigue súper vigente la película. Pero si hay dentro de esas pelis hay pelis como Hidalgo, ¿no? La historia jamás contada, ¿no? Que son de esas pelis que uno las ve y dice, se queda así de, caray, ¿no? No por la visión que nos presenta de Hidalgo, sino porque pues no es en sí una película tan chida, ¿no? Pero tenemos joyas ocultas y joyas sensacionales como Chico Grande, que de hecho es la última que se estrena de estas pelis que entran en esta celebración, por así decirlo, del cine mexicano, ¿no? Porque incluso el gobierno calderonista pensó en enlatarla, ¿no? Porque consideraba que contravenía contra los principios que el gobierno quería hacer, ¿no? Incluso, no sé si se acuerdan. Un mitificador, ¿no? Sí, ¿no? Acuérdense que incluso en su momento el gobierno de Calderón hizo una serie de textos sobre la historia de México, hechos también por esta ala conservadora. Y me acuerdo que, por ejemplo, a la hora de hablar de nuestros tiempos decía, creo que ese capítulo estaba hecho por Enrique Krause, ¿no? Que decía, la guerra contra el narco, ¿no? Un mal necesario. Con el hecho de pues lavarse las manos y decir que todo el genocidio que hicieron fue algo justificable, ¿no? Sí, no. Y creo que la mirada de Felipe Casal siempre ha sido una mirada muy crítica, una mirada muy aguda. Entonces yo sí la voy a ver, no me dio tiempo de verla, mi querido Vlad, pero sí es un pendiente que tengo esta semanita. ¿Tú cómo la ves, querido? No, un poquito a eso de que comentas, Emma, de que, insisto, era una película muy necesaria en su momento y que yo creo que vale la pena todavía verla. El discurso está cambiando, ustedes pueden decir si para bien o para mal, pero el discurso está cambiando oficialista de la historia. Pero justo esto que dice, por eso me acordé, ¿no? Que salían con todo respeto, ya sé que no parece, pero con cierta mesura, mesura, estoy diciendo basuras como esta. Que no me pregunten por qué lo tengo, porque pues, fue un regalo y por eso es que no lo tiré. pero este tipo de cosas eran los textos que aparecían, ¿no? Y, o sea, desde la portada tú puedes ver que decían que pues, es que porque no superamos la conquista, porque no superamos el intervencionismo, es que por eso estamos jodidos como mexicanos. Y ese discurso es muy peligroso. Fue muy peligroso. Un discurso neoliberalista que quería crearte a personas autómatas que fueran productivas nada más, ¿no? Los ideales tienen que ser parte. Es cierto, a lo mejor es exacerbado la educación vasconcelista, pero era necesaria en su momento para aprender a amar a un país. Entonces, por favor, no se crea. Eso a lo mejor ya lo digo a título personal, pero no se crean cosas como esto, que se llama Los mitos que nos dieron traumas, que insisto, yo le agradezco a la persona que me lo regaló, pero
eh, se lo puede ahorrar la próxima vez, ¿no? Entonces, sí, ciertamente es que ese tipo de textos, como los que bien mencionaba ahorita, además, por eso me acordé, son peligrosos porque lo que están buscando justamente es lo que nos planteaba películas como V de Venganza. Ajá. Que no pienses, que te conformes con el ritmo capitalista de que te conformes con tu entretenimiento para no cuestionar el sistema y el modelo. ¿No? Perdón, ahora sí, Ak, ¿qué ibas a comentar tú? Yo tampoco pude verla, fue la única que me faltó de esta semana. Tengo mi gran pendiente. Fíjate que yo me acuerdo que vi varias de las que salieron en este entonces, unas buenas, unas muy malas y otras pésimas, ¿no? Sí, Muy vale en caricatura, ¿no? En animadas, ¿no te acuerdas, Emma? Ah, sí, la de la independencia, ¿no? Héroes. No me acuerdo, pero tenía héroes, ¿no? Sí. Como título. No, esas no tuve oportunidad de verla, pero fíjate que esta sí me acuerdo que no llegó a muchas salas, o sea, sí me acuerdo haberla visto anunciada y yo decía, y nunca más la nunca más la volví a ver, entonces yo creo que vale la pena verla, ¿no? 10 años después, ver si sigue siendo poderoso el discurso, y yo creo que muy ad hoc con este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Donde ya lo comentamos anteriormente, donde la derecha y la extrema derecha están saliendo a relucir, ¿no? Y cosas bien nefastas donde yo pensaría que ya no deberían de existir o que ya no piensan, están saliendo a la luz como el de adoptar un mexicano, ¿no? Cosas así de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que la historia, una de las cosas que permite el cine, sobre todo el cine de historia nacional, es ver la historia y verla desde otro enfoque y yo creo que ver nuestro presente a partir de ello, ¿no? Entonces yo creo que esta película que acaba de comentar Vlad, que aparte me dan ganas de verla después de lo que dijo, yo sí la pienso ver, ¿no? Es de mis grandes pendientes, junto con otras que ha comentado Vlad que no he podido ver. Es porque te vale lo que recomiendo, ya No, No, Vlad, qué bueno que nos recuerdas a la genial Felipe Casals, creo que sí. uno de los directores más queridos, más valorados y que nos dio con su cine muchas cosas fabulosas, ¿no? Entonces, vamos a ver Chico Grande. Y que el año pasado se nos murió, desgraciadamente, ¿no? Entonces, ni hablar. Pero bueno, aquí lo celebramos viendo Chico Grande. Y pues bueno, ¿qué otras, digo ya para concluir, qué otras pelis revolucionarias recuerdan, banda? La del tren de Snowpiercer, ¿no? Ya Vlad la comentó. Sí. Que también Muy yo era buena. de mi otra opción, pero dije, no, esta creo que ya hablamos, creo que está un par de veces, ya hablamos de Snowpiercer, ¿no? Pero es una película increíble, ¿no? También precisamente de las desigualdades de clase, ¿no? Precisamente es fundamental una película como Snowpiercer. Está, ya en el lado clásico, está esta película, es africana, pero no me acuerdo exactamente de dónde, que es de Costas Gravas, ¿no? Que es de Z, ¿no? Así se llama nada más, que es una película clave para entender precisamente la influencia política y también es una película que todavía quien dé clases a la vieja usanza y clásica de periodismo puede utilizar, ¿no? Porque habla precisamente de la manipulación mediática en Europa en los 70, porque hay que recordar que uno en el 68 en México hay una revolución, pero en ese año hay revoluciones por todos lados, ¿no? Es un año muy bonito, muy transgresor, ¿no? En la Revolución de París, está en Chile, el golpe de Estado, entonces es un año importante y por eso esta película tiene mucha vigencia de ese lado, ¿no? También, ¿a cuál otra se me viene ahorita a la mente? Ya no me acuerdo cuál otra habíamos recomendado, bueno, de series, insisto, ya lo dijimos 3 veces, Andor, vean Andor, porque es la que te explica por qué hay una rebelión, realmente. ¿No? Yo creo que esa es la gran ventaja. A mí me está encantando Andor, ¿no? Como serie está esa, por supuesto. Está también la serie de Snowpiercer, que se vuelve más una crítica capitalista. Ajá. Entonces también creo que vale mucho la pena como tal, ¿no? No sé de cuál otro ustedes se acuerden. Hay varias, no crean que sí, porque ahorita todo el mundo se quedó como que, no sé, ¿no? Sí, obviamente mexicanas hay un montón,
hay un montón, insisto, ya habíamos hablado de Vámonos con Pancho Villa, el mismo Casals después hizo otra, ¿no? Ha hecho una de sobre Emiliano Zapata también, con Alejandro Fernández. No, no es cierto, esa no. El compadre Mendoza. El También. compadre Mendoza, está enamorada, insisto, que aunque ya está muy misógino hoy en día, enamorada. Hay una con Pedro Infante, ¿no? Que acaba, no me acuerdo el nombre, que Mexicanos al grito de guerra. Ajá, que es donde acaba que técnicamente los van a matar, ¿no? Y y empieza. Sí. No, sí, hay un montón como tal, ¿no? Básicamente, cualquier tipo de película de transgresión es la también que puede caer, ¿no? O sea, yo me atrevería a decir que incluso las películas de zombies tienen una cierta analogía, ¿no? De películas revolucionarias, por ejemplo, también. Entonces, sí, insisto, hay muchos elementos que podemos encontrar, ¿no? No dejen ustedes de recomendarnos más en los comentarios, ¿no? Y pues cuéntenos qué más. El cuarto comentario se llevará el libro de Vlad que tiró hace un rato. Ok, cuarto. Ese sí quieren, sí, francamente, ¿no? Sí, y el comentario número 5000 se lleva Sí, no, qué cosa, ¿no? Pues ahí está. Cine sobre revoluciones. Entonces, una cosa tremendísima. Pues muchachos, vamos a cerrar el día de hoy, pero cuéntenos dónde los encuentran y cómo queda el sábado, el Argentina-México. A mí, cosas importantes, no como la revolución, casi. Hablando de los más media y de la mediatización, a mí me encuentran en Twitter como Ahmed con doble D. Hay tuiteos sobre los goles de Messi, sobre los penaltis de Cristiano Ronaldo. Ay, no puedo creer. ¿Cómo le arde tanto el goleador? Yo creo que va a ganar Argentina 3-0. Cuánto malinchismo, Dios mío. Bueno, en fin. A mí me encuentran en Twitter como El Equilibrista. Me encuentran en Facebook como Blas Mesa Escorza, y de vez en cuando escribo sobre cine, opinión pública y cultura de masas en desdeabajo.mx. Yo lo había dicho desde nuestro especial de Ñoñoteca Extra, yo soy un hombre de fe, ¿no? Yo creo que México, y ya quedó demostrado el martes pasado en la madrugada, de que México tiene con qué ganar el partido incluso, ¿no? Con Raúl Jiménez. A esas alturas, güey, así como anda el Papu, güey, hasta Raúl Jiménez en silla de ruedas les va a ganar, ¿no? Pero yo creo que siendo conservadores, un empate le va a sacar. Empate, yo igual. 1-1. Ajá, pero yo tengo fe y México 1-0. Así de plano. Empate. Yo, a mí me encuentran en Twitter y ¿cómo se llama? TikTok como Dr. Lucas Gamer, ahí me encuentran. Todo muy misceláneo, entonces muchas gracias a los que me siguen y me ven pelearme ahora por cuestiones futboleras, ¿no? Muy bien. En Suma TV estamos conduciendo Kinésico, entonces también si pueden checar el 13.1, hay esas bonitas cápsulas de cultura pop. Y finalmente yo sí soy optimista, creo que México gana 1-0, ¿no? Entonces eso también. También hay que decirlo, en caso de que pierda México no pasa nada, pero en caso de que pierda Argentina pasa todo. Sí. La venganza histórica de los mundiales. Se va a poner tremendísimo. Entonces, pues ahí está. Síganos en Spotify, síganos en Anchor, por Facebook Live, por favor. Cada like que nos den, cada que nos sigan, que compartan, ayuda a que el algoritmo de esas plataformas pues nos distribuya de mejor manera y podamos llegar a más hogares. Entonces, porfis, ayúdenos a que Ñoñoteca siga creciendo y muchas gracias por su apoyo. Esto ha sido todo y nos vemos la próxima. Revolución. Revolución. Sin Sin manos.
Ah, ya. Grande Raúl Jiménez. Grande Raúl Jiménez, vas a ver. Va a abrir Funes Mori. Papu Balón de Oro. Papu Balón de Oro. Abre Funes Mori, ¿eh? Sí, es un desmoyo, ¿eh? Uh-huh.